Hablar como abogado es uno de los temas más importantes que hay para todos aquellos que estudiamos Derecho. Y te quiero decir que en las carreras de Derecho no hay una materia en donde te enseñen a cómo expresarte como abogado. Y esto se debe a que faltan habilidades que son importantes desarrollar en los programas de estudio de la licenciatura en Derecho. Hay personas que creen que hablar como abogado es utilizar un lenguaje muy técnico y que es propio de los abogados hablar en latín únicamente. Pues te quiero decir que esto no es hablar como abogado. Si tú eres un académico o quieres escribir un libro, por ejemplo, de pura doctrina, pues sí se valdrá. Ahí sí se vale quizá que utilices muchos tecnicismos y cuestiones de estudio del derecho propiamente. Pero un abogado, acuérdate que es alguien que habla por otra persona. Y alguien que habla por otra persona no puede utilizar puro lenguaje técnico. Han habido personas que inclusive en los comentarios de este canal de YouTube me han puesto que el abogado debe de hablar técnicamente y que el derecho son normas de carácter imperativo, atributivas, de carácter categórico, con la cualidad de ser coactivas y eventualmente coercibles por parte de un suministro legislativo del Estado. Este lenguaje, déjame decirte que pues aparte de que se oye muy fanfarrón, no sirve para nada porque tu cliente no te va a entender absolutamente nada. O podrías llegar a imaginar que te tiene que entender un juez y es correcto, te tiene que entender otro abogado y también es correcto. Sin embargo, es más probable que hables con personas que no estudiaron Derecho a que hables con personas que estudiaron Derecho. Esto significa que tu lenguaje tiene que ser claro, tiene que ser sencillo, pero debe tener una cuestión jurídica muy importante. Por esa razón debes de aprender a utilizar sinónimos, debes de aprender a hablar de lo general a lo particular, debes de utilizar conectores discursivos, como por ejemplo, de acuerdo con base en, cuestiones que te van a servir para poder ampliar tu lenguaje. Y utilizar sinónimos es lo mejor que puedes hacer, porque cuando defines con la misma palabra nos metemos en un problema de semántica y de gramática muy importante. Hay cuestiones que yo te podría recomendar, pero en términos genéricos te puedo decir que si tú utilizas un lenguaje claro de tal manera que te entienda la mayoría de la gente, es porque te expresaste correctamente. Si alguien te dice no te entiendo nada porque hablas muy técnicamente o utilizas muchos conceptos jurídicos, no te estás expresando de una forma adecuada. Y por esa razón tienes que aprender a hablar correctamente. No creas de ninguna manera en esos maestros o en esas personas que han llegado a comentar aquí que hay que utilizar un lenguaje técnico. Miren, les voy a contar. Hace poco tiempo un suscriptor me dijo que la ley no dice. Y él argumenta que yo no puedo decir o que nadie puede decir la ley dice que debes de pagar el precio en una compraventa. Por decir algo, por decir un ejemplo. Vaya. Y que tenías que decir que la ley establece o que la ley mandata o que la ley establece un imperativo atributivo, ¿no? La verdad de las cosas es que no puedes hablar de esa forma. En este caso, en este ejemplo en concreto, el verbo decir no solamente es verbal, no solamente es oral. Un libro puede decir algo escrito y la ley, al ser un material impreso y escrito, claro que puede decir una idea, ya que el verbo decir no solamente es utilizado, de acuerdo con la Real Academia, para cuestiones orales o verbales. También existe el verbo decir para cuestiones impresas o escritas. Ese es un ejemplo de las falsas creencias que tienen algunos abogados, sobre todo abogados que creen que tienes que hablar de esa forma. Mira, si tú le dices a un cliente que tiene que cumplir con las obligaciones de pago de un contrato bilateral sinalagmático perfecto, no te va a entender absolutamente nada. Lo que tú tienes que decirle es que tiene que pagar lo que establece el contrato y que las obligaciones son importantes cumplirlas para no ser demandado por algún incumplimiento. Eso creo que es una lógica elemental que la persona promedio te podría entender, pero si tú hablas de la otra manera, si tú hablas acerca de una acción cambiaria en vía de regreso a través de un procedimiento ejecutivo mercantil, la gente no te va a entender nada. Lo tienes que saber, lo tienes que interiorizar, pero no puedes comunicarte de esa manera. Otra cuestión es la facilidad de habla que tú puedas tener. Utiliza las manos. Tampoco exageres con el uso de las manos. Modula tu voz. No puedes hablar en un sentido plano.
no puedes hablar de forma lineal porque vas a aburrir a la gente. Es por eso que tienes que poner énfasis en las palabras importantes y también puedes bajar la voz cuando digas cuestiones donde quieres poner un énfasis determinado. Por esa razón, hay varios consejos de oratoria que podemos platicar en otro video o que inclusive puedes revisar en este mismo canal de YouTube. Si tú hablas de esta manera, si tú entiendes que un buen abogado no es el que habla de forma puramente técnica, vas a ser un mejor comunicador, porque el abogado debe de ser un buen comunicador sin lugar a dudas, porque es aquella persona que habla por otra persona. Espero que te hayan servido estas recomendaciones en términos de cómo hablar como abogado y que no caigas en confusiones y tampoco caigas en mentiras que dice la gente y algunos abogados allá afuera. Nos vemos en una nueva transmisión.